Ahora estamos grabando de nuevo. ¿A dónde vamos aquí? Compartir. Ok, esta es la segunda parte de la clase de hoy, el 6 de abril, ¿verdad? Y ahora estamos en el uso del modelo, la página 43 en los apuntes de la versión moderna y la antigua es página 34. El uso del modelo médico en el concepto de la enfermedad mental. Entonces, para ilustrarlo, cuando te enfermas con la gripe, es por un virus, es orgánica, es física, es externa a lo que sos. ¿Ok? Agarraste el virus, entró y ahora está enfermo tu cuerpo. No es tu culpa, a menos que estabas besando a alguien que tenía la gripe, en el caso de tu cónyuge o algo por el estilo, pero igual se excusa el comportamiento de si estoy cansado, me duele todo, me quedo en la cama todo el día. Nadie está mirándote pensando, oh, pobrecito, él está deprimido. No, está enfermo. ¿Ok? Entonces uno va para asegurar qué es lo que es el tratamiento y es por el médico, el doctor médico que estudió años para poder mirarte y decir, me parece que tiene la gripe, después de que le describa todos los síntomas. Ahora, cuando te recetan antibióticos para la gripe viral, eso es un error, pero los médicos hacen eso porque mucha gente quiere tomar algo. Y el antibiótico no toca el virus, pero lo toma igual. Ahora, si es bacterial, sí, va a servir. Ahora, al tratar, por ejemplo, la esquizofrenia o cualquier otra etiqueta de una enfermedad mental en la misma manera de gripe, entonces la idea es que es una enfermedad y la persona está enferma. Es mental o física, es externa, no es la culpa, se excusa el comportamiento, hacen excusas porque no habla, está retraído, está mal, llora todo el tiempo o actúa como actúa, pero es así, está enfermo. Y también hay que ver al experto, el doctor psiquiatra o el psicólogo para tratar con la enfermedad, en comillas. Donde si usamos el modelo bíblico, vemos que la persona es donde está por su problema moral, por sus pensamientos y acciones pecaminosas. Es interno debido al pecado, no externo. Es culpa de la persona. No se excusa el comportamiento, es responsable. El tratamiento es la confesión del pecado y los cambios bíblicos. Ahora, los consejeros no van a estar tratando como los dos policías aquí con el tipo y con el palo listo para pegarle. Más bien estamos buscando que sí, que se cante, que confiese, que explique todo. ¿Ok? Es muy simplificado esto, pero ilustra lo que es el modelo médico en concepto de enfermedad mental en contraste con el modelo bíblico.
En la próxima página veamos las implicaciones del aconsejar bíblico. La página 44, versión nueva, 35, versión antigua. Las implicaciones se basa y procede de una consideración bíblica del hombre. Primero, todo el aconsejar debe ser orientado hacia Dios. Debe ser orientado hacia Dios. Con cada inciso acá tenemos varios versículos bíblicos y quiero que me ayuden a buscar y leerlos. Yo voy a leer el primero acá, de punto A, Salmo 73, verso 25. Salmo 73. Este salmo de Asaf. Asaf estaba quejándose porque parecía que los malos todo iba bien y para él que quería servir y seguir a Dios, todo le iba mal. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, y él va relatando esto. Ellos hablan lo que quieran, dicen lo que quieren decir, hacen lo que quieran y no les pasa nada. De hecho, van prosperando y yo, con mis problemas que tengo y yo estoy buscando agradar a Dios. Y al final, llegando a la conclusión, él dice, se llenó de amargura mi alma, verso 21, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La cosa cambia cuando el enfoque está puesto en Dios. Y por eso tenemos que comenzar con Dios, no tanto con la persona, pero él debe estar orientado hacia Dios. Romanos 11:36. ¿Hay algún lector? Yo, pastor. Dale. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Eso era Romanos 11:36. Sí, no, perdón, es 26, me equivoqué. Ok, Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahí a está. eso parecía mejor. Y Proverbio 28:13, de memoria, el que encubre sus El pecados No pecado no prosperará. prosperará, mas no el que lo No prosperará. confiesa prosperará. y se Se aparta aparta, alcanzará Alcanzará. misericordia. Ok, ahí está. Amén. Confesarlos y apartarse. Esa persona alcanzará misericordia. Entonces hay preguntas en todo esto. ¿Dónde está Dios en este problema? ¿Y qué tiene que ver Dios con ello? Todo esto. Entonces, el aconsejar se basa en lo que Dios dice en su palabra, no en lo que yo digo como pastor, como consejero, o vos como consejero o consejera, ¿qué dice Dios? Y a través de los años yo he visto esto. Nos sentamos, comenzamos a hablar, la persona va explicando, presentando su problema. Uno va pensando ciertas cosas, va opinando sobre, y luego en un momento me doy cuenta para. La palabra dice, al estar aconsejando uno siempre debe estar orando dentro de sí, Padre, dame sabiduría para saber a cómo orientar, cómo aconsejar a esta persona, que tu espíritu me guíe en esto. Y de repente, o por tu estudio de la palabra, por tu propio tiempo en la palabra, entiendes,
Miren esta porción conmigo y le llevas a la palabra y le toca profundamente. Comienza a responder, comienza a actuar. Todo el aconsejar debe ser orientado hacia Dios. Segundo, la culpabilidad de la persona se considera seriamente. Tenemos dos textos allí en los Salmos. Salmos 51:4. ¿Alguien lo tiene? Sí, pastor. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y Muy bien, tenido por puro en tu juicio. muy bien. Y el Salmo 32, versos 1 y 2, otro lector. Lo leo, pastor. Sí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ujú. ¿Recuerdan todos estos textos que miramos hace un par de semanas de cómo la gente confesaba el pecado? Contra ti solo he pecado, he quebrantado tu ley, he hecho lo malo en lo que he hecho. Tan importante esto. La culpabilidad es al pecado lo que el dolor es al cuerpo. Yo juego básquet. Después me duelen las rodillas y los tobillos por inflamación. El dolor no es el problema, es la inflamación. El dolor está señalando el problema. Cuando se baja la inflamación, se va el dolor. Y la culpa o la culpabilidad es en lo mismo. Está señalando, hay un problema acá. El problema no es la culpa, el problema es el pecado no confesado, no abandonado, que causa la culpa. Entonces hay que buscar qué es lo que está causando la culpa. La tercera implicación, el consultante o la persona es responsable. Tenemos varios textos acá. Primer lector, Jeremías 31, verso 29 a 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad, los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Okay. Cada uno responsable por su pecado. Cada cual morirá por su propia maldad. Ezequiel 18:4 dice básicamente lo mismo. ¿Alguien lo tiene? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esto es llamativo. Dice Dios, todas las almas son mías. Él puede hacer lo que quiere con lo suyo. Ahora, no es caprichoso, es Dios de amor, sabiduría, compasión, gracia, misericordia, es el santo y justo y fiel, eterno, infinito, todopoderoso, sabiendo todo, incomprensible, inmutable Dios. Todas las almas son suyas.
Y el padre no morirá por el hijo, tampoco el hijo por el padre. Cada uno es responsable por sus propias decisiones y acciones. Responsabilidad es algo que muchos no quieren asumir hoy. Hace varios años, en una reunión conjunta de jóvenes, surgió la pregunta, ¿por qué parece que hoy día los varones son renuentes en casarse? Como no quieren esperar, no quieren hacer, y me dirigieron la pregunta y la respuesta, a mi parecer, era que no quieren asumir responsabilidad. Y el hecho en sí de llegar a ser un adulto maduro es este hecho de asumir responsabilidad por la vida de uno. Asumir responsabilidad por el matrimonio al casarse. Asumir responsabilidad para sostener a la familia, a la esposa, de la casa, de lo que es. Asumir responsabilidad cuando vengan y estén los hijos. Por ello, asumir responsabilidad. Esto es como uno de esos mojones al lado de la ruta de la vida, que cuando uno pasa ese mojón de asumir responsabilidad por un matrimonio, de casarse, ¡wow! Es un paso importante en el crecimiento espiritual y madurez en todo sentido. Y aún el próximo de tener hijos. ¡Wow! Pero no tenemos dinero para hijos. Me dijeron, a nosotros nos dijeron eso cuando yo era joven. Nos casamos después del segundo año de la facultad bíblica. Nos quedaban 2 años todavía. Nos animaron aún de la facultad de esperar a casarnos hasta después de graduarnos. La palabra dice que es mejor casarse que quemarse. Y yo estaba quemándome demasiado, era tiempo para casarnos. Después de un año, casi 2 años de noviazgo. Y nos casamos y nos hizo bien. Terminamos la facultad, Diana ya habíamos decidido esperar 2 años y antes de tener el primer hijo, entonces quedó embarazada con Raquel. Y nos mudamos ese verano a Detroit, Michigan, y económicamente estábamos ahí caminando con lo justito apenas, de vivir de semana a semana. Y vino Raquel y nos mudamos a Detroit para que yo estudiara en el seminario allá, para trabajar en el posgrado, y 2 años estuvimos ahí trabajando, estudiando, ahora con una hija. Uno dice, no, pero hay que esperar hasta que tenga su propia casa y tenga suficiente entrada. Y por un lado entiendo eso, la entrada era suficiente, nuestra, pero nunca tuvimos casa propia, o sea, alquilamos. Pero de tener una casa propia, eso, mientras que estuvimos allá, no entraba, porque ¿para qué queremos una casa cuando vamos a mudarnos a Argentina? Entonces, todos esos impedimentos que hoy día se ponen, no, tengo que terminar mi carrera, tengo que tener mi terreno, mi casa, y ahí voy a pensar en casarme. Vas a esperar, y vas a esperar, y vas a esperar. Pero cuando uno en la voluntad de Dios, confía en Él, termina siendo una tremenda bendición al asumir esta responsabilidad. Ahora, Romanos 14, 10 y 12, perdón por el desvío que hice recién, ahora volvamos al tema de aconsejar bíblico, pero otra vez, tema es la responsabilidad. Romanos 14, verso 10
y 12. Otro lector. Pero tú, ¿por Hola, qué pastor. juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí ante Dios. Entonces, todo lo que sucede en la vida está bajo el control de Dios. Por lo tanto, somos responsables ante Él. El comportamiento raro o extraño es falta de responsabilidad. ¿Recuerdan el caso que contó el escritor del hombre que estaba en un hospital catatónico? No hablaba, casi no hacía nada por sí solo, y era todo porque había hecho algo malo en la universidad, y para evadir la responsabilidad se portaba como si fuese loco. Y una vez que confesó, salió de todo eso. Y muchas veces la manera de responder al problema es el problema, no el problema en sí. Entonces, de ser responsable. Número 4, cuarta implicación. Los cambios en el comportamiento pueden ocurrir ahora. Tenemos 4 textos acá, 4 voluntarios que no han leído. Vamos, hermanos. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muy bien. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4, 22 a 24, el triple proceso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien. Y Colosenses 3, 9 a 12. Leo, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni ni es, escita, dice, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Muy bien. Los cambios comienzan cuando ocurre la regeneración. Y el punto 6, yo diría que lo subrayan. No se puede vivir la vida sobre la base de los sentimientos, sino sobre la base de la palabra de Dios. No se puede vivir la vida sobre la base de los sentimientos, sino sobre la base de la palabra de Dios. No importa cómo uno siente, bueno, ¿por qué no hiciste lo que tenía que hacer? No tenía ganas. ¿Cuántas veces escucho esto como pastor? Ay, le digo al hermano, te extrañamos el domingo. Sí, no tenía ganas de ir a la reunión. No participaste en lo que mencionaste que ibas a hacer. ¿Qué pasó? No, no me sentía bien, no tenía ganas. Y no podemos vivir la vida de esa forma. Y por último, el consultante está aceptado como una persona que Dios creó.
Lucas 6, 27 a 28 y versos 32 a 35. ¿Voluntario? Leo. Dice, pero vosotros lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y después el 32 a 35, ¿no? Sí. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes os esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Él es benigno para los ingratos y malos. No importa quién sea, Él es benigno. Hay que amar a otros tanto que hay que ir a confrontarlos en cuanto a su comportamiento pecaminoso, no como chusma, ni como juez, sino en amor. Ahora, en la siguiente página tenemos la semejanza de los métodos, porque hay cierta correspondencia entre el hecho de escuchar, de indagar a veces en cuanto al pasado, en cuanto a tema del estrés, del modificar el comportamiento, los hábitos, tema de hacer preguntas. Entonces hay cierta semejanza en los métodos. Y ustedes lo tienen ahí en la página, la semejanza aparente entre el aconsejar bíblico y los otros métodos o filosofías no justifican el uso de aquellos métodos. Las causas orgánicas de comportamiento pueden ser probadas en el laboratorio. Si no pueden ser probadas por medio de estudios científicos, entonces la causa orgánica no es más que una teoría. Y algunas semejanzas aparentes entre el aconsejar bíblico y los otros métodos figuran a continuación. Primero, las preguntas sobre el pasado. Bajo el psicoanálisis de Freud es para la ventilación, el aireación de los sentimientos que uno tiene reprimido y con el propósito de echar la culpa a otros, donde el hecho de indagar sobre el pasado para el aconsejar bíblico es para ver dónde los hábitos pecaminosos fueron desarrollados en el pasado y entender que los pecados pasados tienen efectos presentes. Entonces uno examina el pasado para ver cómo fueron desarrollados, para entender cómo cambiar los hábitos que ha formado y que hoy día está haciendo. El hombre fue al médico y le dijo, doctor, sueño en la noche, 2 más 1, 2 más 1. Me levanto en la mañana pensando, 2 más 1, 2 más 1. Doctor, ¿qué puede ser? Estrés. Muy bueno, muy bueno. Hay que reírse, hay que reírse. Perdón. Bueno. Para el psicoanálisis de Freud, el estrés es el problema. Y en el aconsejar bíblico, la reacción pecaminosa al estrés es el problema. Recuerden que yo les expliqué, estrés es un término de la construcción, de cuánto puede aguantar una viga o un puente hasta que se fracture, se rompa. Entonces lo traen a la vida. Cuánto todos sufren estrés de alguna forma u otra.
cómo reaccionamos a eso. No, cuando estoy bajo mucha presión y apurado así, entonces me enojo y digo y exploto, pero luego me calmo enseguida. Y la esposa o el marido o los hijos viven con ese bomba de tiempo en la casa. Y la persona no ve ningún problema, pero eso así soy. Esto se llama pecado. Es reacción pecaminosa al estrés. El hecho de modificar o cambiar el comportamiento para el conductismo es de entender que no hay normas, pero el aconsejar bíblico es de cambiar y conformarse con la norma de la palabra de Dios y ser la persona que agrada a Dios por el poder del Espíritu Santo. Y el cambio en la conducta es para ayudar a cambiar también el corazón, porque las dos cosas andan juntos. Tema de los hábitos va con el conductismo, behaviorismo, son producto del medio ambiente y no hay esperanza donde en el aconsejar bíblico entendemos que son resultados del pecado, los hábitos pecaminosos. Y un hábito pecaminoso es nada más que un vicio. No importa qué es el pecado, muchos piensan el vicio es el cigarrillo, el alcohol, la droga, pero puede ser que te enojas cada 2 por 3 y perdés los estribos, es un vicio. O puede ser otras reacciones. Hay que entender que son resultado del pecado y hay mucha esperanza. En el aconsejar bíblico escuchamos al paciente. En la tercera fuerza también para encontrar los sentimientos y que la solución está dentro. No le dirige, no le va a dar dirección, porque el simple hecho de que la persona hable termina siendo para ellos, como piensan, la cura o el remedio. Pero en el aconsejar bíblico, según Proverbio 18:13, al que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio, hay que escuchar qué es qué está pasando acá. Este es el primer paso de adquirir la información necesaria e importante para conseguir los datos y los hechos. Y luego el hecho de hacer preguntas no es para reflejar la pregunta o la respuesta como en la tercera fuerza, como un espejo, sino de hacer preguntas para poder entender bien el problema y para enfocarse en el problema. Bueno, hasta aquí llegamos y vamos a parar acá esta noche, comenzando la semana que viene con la religión del amor propio. Y la semana que viene esto será todo lo que queremos ver. Y la semana que viene, al terminar la clase, les vamos a dar la segunda prueba. Y yo expliqué la semana pasada de lo que va a estar en esta prueba. No voy a tomar el tiempo otra vez para decir lo que dije la semana pasada. Si quieren repasar, vuelvan a ver la grabación, la última parte de la clase de la semana pasada. Y ahí mencioné todos los asuntos que estarán en la prueba. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Pastor, para la semana próxima, ¿qué capítulos del libro hacemos? Está en la lista que está en el grupo. Sí, me lo puede algún hermano me lo podría reenviar porque se borró de mi celular. Ok. Sería mucha ayuda. Ahora Gracias. lo voy a enviar nuevamente al grupo. ¿Está bien? Gracias. Capítulo 9 y 10 hasta la página 265.
capítulo 9 y 10 hasta la página 265. Igualmente, pensé que lo puse en el grupo hoy. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, Todavía no estoy entendiendo cómo diferenciar el pecado de la persona, de una enfermedad mental. el concepto de enfermedad mental es el invento de la psicología, la psiquiatría. Es la manera de, al observar a personas que muestran comportamientos raros, diferentes, no normales. Si no encuentran, o por ahí sí, lo ponen junto tanto con los que sufren de problemas orgánicos, físicos, comprobables, junto con aquellos que no tienen un problema físico, orgánico, químico. Y la enfermedad mental entonces es lo que están, o sea, uno está angustiado, deprimido, sufre ataque de pánico, no está llevándose bien adelante en su vida, no quiere y está de alguna manera reaccionando que no pueden determinar por qué. Nuevamente, hacen análisis y todo lo demás y no encuentran ningún problema físico, orgánico. Está enfermo mental. Está sufriendo una enfermedad. No es una enfermedad, a menos que sea algo orgánico. Es el cuerpo y la persona, su alma, su ser interior reaccionando en una manera no correcta a lo que le está pasando o le ha pasado en la vida. Y puede ser que es algo que pasó, una trauma en su niñez, juventud, y comenzó a actuar frente a ese trauma y trauma parecidas en una manera, sea angustia, depresión, de encerrarse, de alejarse, de no hablar o de enojarse y explotar. Y ha desarrollado ese hábito ahora de responder frente a situaciones que le ponen incómodo. Y le dicen, está enfermo. Yo le ilustré esto con el joven que fui a visitar la zona de Lanús, la familia, por un conocido en nuestra iglesia, se comunicó conmigo, fui a verlo, esto fue años atrás. Él tenía la tendencia de que cuando la cosa no iba como él quería, se explotaba y rompía lo que había a su alcance. Hablando con él y los padres, preguntaba cuando él era chico, ¿cómo respondía cuando no podía
hacer lo suyo. No, berrinche. ¿Y cómo respondían ustedes a sus berrinches? Bueno, le consentíamos. Entonces, de niño aprendió, si quiero algo y no me lo dan, berrinche. Ahí me lo dan. Y el resultado era que ahora a los 15, 16 años que era un grandote, un berrinche terminó siendo muy violento. Y de hecho, hablamos con ellos de esto, hablé con él de esto. No eran creyentes, pero tenían familiares que estaban en nuestra iglesia, que habían recibido ayuda, por eso me llamaron. Yo le recomendé, necesitan a Cristo más que otra cosa en este hogar. Y le prediqué el evangelio, les hablamos de esto. Un par de semanas después me vuelven a llamar. Fui a verlo, me explicaron que par de días antes, algo pasó, se enojó, rompió muebles y otra cosa en la casa. Vino la policía, lo agarraron, lo llevaron a un sanatorio, lo drogaron para calmarle y lo tuvieron internado un par de días y lo soltaron, medicado. Y sin exagerar, cuando entré en la casa, él estaba sentado ahí con una cara de bobo, literalmente con baba saliendo de la boca. Y cuando le saludé, me miraba y me dice, "Ah". Así tan medicado lo tenían. ¿Y qué era la conclusión de los expertos, de los médicos? Enfermo mental. ¿Ok? Nada de enfermedad. Es un ejemplo de lo que muchas veces termina siendo llamado enfermedad mental. De nuevo, si hay una causa orgánica, el hermano Mingo que estuvo en ese retiro de pastores en febrero, por el accidente, daño que tiene en el cerebro, hay ciertos ruidos, por ejemplo, el acople del micrófono. Eso pasó en el comienzo de la conferencia o del retiro. Y él dijo, si eso vuelve a pasar, yo voy a estar terminado para el día. Él estaba en silla de rueda también porque tiene distrofia muscular. Eso era encima de lo que él tenía de problemas. Y él explicó esto. Esto causa para mí ese ruido tan fuerte de repente y chillido de que adentro es como le destruye. Entonces hay algo orgánico. Entonces eso es un asunto. Pero otro asunto es la reacción de una persona físicamente bien y vamos a hablar de la depresión en la última parte de los apuntes. Pero hay un asunto allá muy importante que tiene que ver con el estrés. Y conozco a varias personas que han pasado por este proceso que durante mucho tiempo han lidiado con cargas tremendamente pesadas. Conocemos a un matrimonio, la señora, ella durante 2 años cuidaba a su madre que tenía cáncer y a su suegro que tenía cáncer, que vivía a varias cuadras de la casa. Tienen 3 hijos, su marido trabajando, 3 hijos en el colegio. Y ella cuidaba a su madre, ella cuidaba a su suegro, cuidaba a la casa y seguían fieles en la iglesia y ella marchando bien en ese periodo de 2 años y medio. Primero falleció su madre,
creyente, su suegro también creyente. Tiempo después, es como ya toda esa carga se alivió, pero pasaron unas semanas y es como se quebró y durante semanas no podía levantarse de la cama. Y su marido nos llamó y la trajo a vernos. Cuando la vimos no lo podíamos creer. Tan demacrada. La cara había bajado de peso. ¿Y qué me está pasando? Había hecho estudios médicos, no encontraron nada. El estrés en el ser humano es como el camión de sobrepeso pasando el puente que no puede aguantar ese peso. O es como cuando uno pone demasiado fuerza en un hueso y fractura ese hueso. Entonces, está fracturada. ¿Qué es lo que hace falta para sanar la fractura? Reposo. Reposo. Inmovilidad y reposo. Tiempo. Y en este caso es lo que le dijimos a la hermana. Entendemos, vos has estado cargando peso que es más allá de normalmente uno puede aguantar. Y cuando todo, o sea, fallecieron y todo, es como la acumulación de todo eso era pum y hubo una fractura en el ser interior. No tengo mejor manera de explicarlo. Y lo que hace falta es tiempo y reposo, pero de entender esto con Dios se va a sanar. Pasaron varias semanas más. Se fueron con esperanza porque tenían temor. Me estoy volviendo loca. Se fueron con esperanza y los hemos visto varias veces desde aquel entonces. Ella bien. Pero es tremendo cómo eso pasa. Conozco pastores que han estado lidiando con situaciones. Hay un pastor acá en Argentina. Su madre era alcohólica y él la tenía viviendo consigo por un tiempo, pero ella no quería someterse a la regla de la casa y se escapaba. Y también estaba lidiando con problemas en el ministerio, con la salud de su esposa, con la salud de un hijo. Y llegó a un punto cuando comenzó a sufrir ataque de pánico. ¿Qué me está pasando? Hablamos con él. Era un hombre relativamente joven. No entendía. Nos explicó todos estos detalles y más. Le dije, hermano, es lógico. Tu ser interior está respondiendo en esta manera. Va a tomar tiempo, pero pasará. Lo que todo el mundo le decía, hay que leer la Biblia más, hay que orar más. Sí, bien, está correcto eso, pero cuando uno está orando y buscando al Señor constantemente y está igualmente sufriendo de ataque de pánico, de repente no quiero salir de la casa. O me voy a manejar y no puedo. De entender que Dios está en esto. Esto pasará, pero por ahora estoy aquí para encontrar que Dios es suficiente. Yo les expliqué lo que me pasó a mí el primer año acá en el país, ¿verdad? Con el asalto y robo aquí en la casa. ¿No les expliqué eso en la clase? No.
Ok, en la iglesia sí Creo lo que sí, pero sabemos. en otra clase. Ok, puede ser. La iglesia El, sí lo explicó, pastor. ajá. El primer año tuvimos un sábado por la tarde, un hermano de la iglesia había recién ido. Yo estaba sentado acá en la oficina y el templo era lo que es ahora una aula grande y cocina. Y dos hombres entraron. La puerta estaba cerrada, pero sin llave podía abrir de afuera. Entonces dos hombres entraron. Pasaron, entraron en la oficina. Uno tenía un saco puesto, el otro bien vestido y uno tenía una Biblia en la mano. Y entran y me dice, ¿dónde está el auto que usted tiene? Ese Ford Falcon. Y yo pensé, ¿qué tipo de broma es esto? Son pastores que no conozco. Entonces uno sacó el revólver, vino aquí, lo puso a mi cabeza y me dijo, ahora muchacho hay que hablar. ¿Dónde está el auto? Oh, boy. Está en el garage. ¿Cuándo es la reunión? Esto fue sábado, 5 de la tarde más o menos. No hay reunión. ¿Quién está en la casa arriba? Mi esposa y mis hijos. Vamos arriba. Cuando paré, me sacaron el anillo, el reloj, mi campera. Me llevaron arriba con mi esposa y los cuatro hijos en aquel entonces. Nos hicieron sentar alrededor de la mesa en el comedor. El más joven apuntaba su arma a nosotros, vigilándonos, mientras que el otro revisó la casa y todo de valor llevó abajo y puso en nuestro auto. Estaban durante 45 minutos. Yo tratando de ser el papá fuerte para mis hijos y para mi esposa, ellos llorando. Papi está llevando eso, papi está llevando aquello. Todo que tenía valor. Mi ropa vieja dejó, pero la ropa de vestir se llevó. Al terminar, nos cerraron en el baño y se fueron y dijeron que iban a estar vigilando la casa. Llevaron las llaves y en aquel entonces tenía la llave del auto con la llave de la casa y se llevaron todas esas llaves. Cortaron la línea del teléfono, el cable. Después fui al vecino, me llevó a hacer la denuncia que era inútil. Me río ahora. No nos hicieron ninguna violencia física, gracias a Dios, no nos pegaron. Pero la experiencia fue muy traumática. Y después, el día siguiente, domingo, teníamos reunión para la tarde. El domingo por la mañana me levanté mal. No dormí bien para nada. Un par de amigos, hermanos, vinieron y estuvieron con nosotros, pero yo ni quería hablar del tema. Diana, mi esposa, con las hijas hablaban de, sí, hicieron, dijeron, y yo, basta, no quiero escuchar nada. No quiero escucharlo. Yo estaba así. Ellos bastante tranquilos y yo hecho bolsa. Y iba de mal en peor. Adams tiene esa espiral descendiente, así me sentía. Pero al progresar, al pasar la hora, y ya era lágrimas y estoy incómodo en la casa y voy arriba a la terraza y estoy incómodo allá y voy afuera y no, y estoy acá en la casa y mal y oraba y era como rebotaba del techo, Padre, ¿qué me está pasando? Y ya no era, estaba llorando, era mediodía, 1, 2 de la tarde, estoy mal. No hablen, no digan nada y qué me está pasando. Y esto es horrible y intentaba, pero tenemos reunión esta tarde, yo ni puedo estar, no puedo estar así. Y qué de adentro era horrible todo esto dando vuelta y mal y había escuchado de ese tipo de
ataque durante toda mi vida, no sabía qué era. Ahora sí. Ah, en algún momento estaba aquí, Padre, ¿qué está pasando? Tratando de analizar todo lo que estaba. Y me vino pensamientos para, yo odio a esos hombres. Me sentía como violado en mi propia casa. Odio a esos hombres. Pero el odio, yo no puedo, entiendo, no puedo tener odio acá en mi corazón. Y, y me di cuenta que el odio fue como promovido, impulsado, potenciado por temor. Temor. Llevaron las llaves, llevaron todo y temor que eso. Y luego me vino, primero de Juan 4, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces era, tengo que amarlos, pero los odio. Tengo que amarlos. Yo no puedo hacer esto. Y me vino, y entonces así oré, Padre, yo odio a esos hombres, pero sé que no puedo hacer esto. Te pido que me ayudes a amarlos y perdonarlos. Sin exagerar, hermanos, era como tomar un balde de agua y volcarlo sobre la cabeza. La paz que vino en el medio de todo esto. Es inexplicable. Era un completo. No podía creerlo. Y pensándolo ahora, cada vez que comparto esto, no lo hago mucho, pero cada vez me conmueve cómo Dios obra. Y en los días, semanas siguientes, estando a solas, por ahí iba pensando, bueno, si yo hubiera dicho esto o si hubiera hecho aquello, y adentro otra vez comenzaba todo eso, ese tormento ahí. No, Padre, ayúdame a perdonarlos y amarlos. Otra vez venía la paz. Hasta el día de hoy, yo creo que Dios permitió eso para enseñarme esa lección. Doy gracias a Dios por esa experiencia. No querría volver a... Hemos tenido un par de entraderas en la casa y robos del vehículo y cosas por el estilo que han sucedido. Y cada vez que ha pasado es como, Dios, no, yo sé lo que tengo que hacer y no quiero hacerlo. Tengo que dejar esto en tu mano y perdonar, no quiero, pero sé que tengo que hacerlo. Por lo tanto, esta cosa en mi caso no fue tanto estrés, sino fue temor, potenciando odio, temor, las dos cosas, y la necesidad de perdonar, que causaba lo que era un constante ataque de pánico. Y entonces uno tiene que examinarse y realmente para eso Dios nos ayuda para que podamos consolar a otros con la consolación con que Él nos consuela. 2 Corintios 1, otra vez. Él está ahí al lado.
y lo hace. Y nos enseña en esa manera cómo hacerlo para otros. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar y terminar esta noche. Hermano Carlos Peliza, ¿podés despedirnos en oración, por favor? Sí, Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de aprender y de ir creciendo cada vez más, Señor, para parecernos a ti, Señor, pero también para tener la posibilidad de aprender a aconsejar bíblicamente, Señor, que hemos aprendido cuán importante es, Señor. Te damos las gracias, bendecimos al pastor que siempre pone su tiempo para enseñarnos y a cada uno de los hermanos que están, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy Amén. bien. Amén.